Ya si alguno no lo conoce, Alfredo Almerares, médico pediatra, presidente de Intersystem, sigue el track de seguridad clínica, nos va a hablar sobre seguridad clínica en el desarrollo e implementación de sistemas de información en salud. Muchas gracias. Vamos a esperar a que esté la presentación, pero mientras ponen la presentación, quiero decirles primero muchas gracias al Hospital Italiano y a todos los organizadores. Y quiero tomarme un segundo para decirles lo humilde y pequeño. Que uno se siente cuando vea, voy a marcar dos personas en particular. Ninguna. No. La culpable es María Smith. No, ninguna. Seguridad clínica era el título con el que la pasé, pero no sé si la cambiaron. Gracias. Así ganamos tiempo. Porque quería... Hola, ahí está. Quería mencionar a dos personas en particular. Una persona está sentada ahí atrás y es Sonia Benítez, y la otra persona está sentada acá y es Laura Martínez. ¿Y por qué la quiero mencionar? Porque son dos personas muy importantes para mí. Primero porque ella fue mi jefa de residentes cuando hice pediatría, y porque Sonia Benítez fue la que me recibió cuando hice informática médica. ¿Y por qué son importantes? Porque son dos personas que me recordaron constantemente que lo importante no es la tecnología, sino lo que haces con los humanos y cómo lo que hagas ayuda a esas personas. La realidad es que Sonia se quedó porque se fracturó la pierna y no se podía ir, pero igual le agradezco que esté acá. Mi otra jefa de residentes, mientras ellos arreglan, es María Smith. María Smith no está presente en mi presentación porque, según dicen, el marido está presentando al lado y parece que sus prioridades están como un poco de... Ah, acá está. Digo, gracias María Smith. Bueno, ahora me voy a poner serio. Voy a hacer esta presentación en castellano, pero vivo en Chile hace 4 años, así que puede ser que se me escape algún chilenismo. Vanessa, que es colega, me lo marcará. Voy a hablar de seguridad clínica. Y... ¿Está culpable? Muy bien, suerte. Nadie más puede irse, las puertas están cerradas. Decime, bueno, mientras arranco. Las cosas que son importantes y por las que sentimos pasión, la verdad que no necesitamos mucha ayuda gráfica. La ayuda gráfica es como una ayuda memoria. Hola, hola. Así que voy a empezar a hablar y cualquier cosa después me ayudará a la memoria, a la presentación. Ahí está, zafé porque no me acordaba. ¿Tenés el clicker? Ah, hay que hacerlo acá. Muy bien. ¿Cuántos de acá son clínicos? ¿Cuántos de acá son ingenieros? Vamos a empezar por clínicos, de cualquier tipo. Un montón, me encanta. ¿Cuántos son ingenieros? ¿Cuántos de las ciencias sociales? Fantástico. ¿Me olvidé de alguna especialidad o algo? No, bien. Esto es muy común. Cuando vos hablás de seguridad y le preguntás a Laura Martínez, que es neonatóloga y que está todo el día al lado del paciente, le preguntás, ¿qué es la seguridad en el ambiente clínico? Laura te va a decir, la seguridad en el ambiente clínico tiene que ver con hacer las cosas lo más seguro posible para que ese paciente no sufra el perjuicio de algo inseguro, como no lavarse las manos, como, no me acuerdo mucho lo que me enseñaste, Laura, pero había muchas cosas que eran malas y muchas buenas, pero básicamente tiene muy claro qué es lo que impacta al paciente. Ahora, cuando hice informática médica, me di cuenta que cada vez que se mencionaba la palabra seguridad, y yo caí en el mismo mundo, no estaba referido tanto a lo que era la seguridad clínica en cuanto al paciente, estaba referido a la seguridad de los sistemas, a la disponibilidad, a la vulnerabilidad, a la confidencialidad de los datos, que es tremendamente importante. Pero generó que un poquito nos alejáramos del otro concepto que también es importante y que también se ve muy afectado por la introducción de un sistema de salud. Una persona que se mueve mucho y esto de estar estático, pero bueno, si me alejo me avisa. Voy a apretar. Le doy ahí. Tranquilo.
Se fue el colega americano, así que le voy a pedir a algún otro que me ayude con esto. ¿Alguien me puede traducir esta palabra al castellano? No es complejo y no es ninguna prueba. Alguien que hizo una pregunta en inglés, el caballero de la quinta fila. Seguridad, perfecto, bien. Bueno, ahí va. Traducime esta. Seguridad, está bien, pero te hice dudar por el contexto. Las dos hablan de seguridad. El problema es que cuando las traducimos al castellano solo dicen seguridad, pero cuando te vas al ambiente anglosajón y te hablan de safety, generalmente se están refiriendo un poco a lo que hace Laura. Y cuando hablan de security, y un poco más se van refiriendo a la seguridad de los sistemas y la integridad de los datos y demás. Acá, como es la misma palabra, esto ayudó a que perdamos un poco ese foco. Lo sé porque trabajo en una empresa privada. Trabajo en InterSystems. InterSystems recibe un montón de... Para los que no sepan, InterSystems es uno de los proveedores más importantes de sistemas de información en el mundo. Recibimos muchísimos RFP, RFI, RFQ. Si tienen duda de lo que es, hay una charla mañana muy buena, se la recomiendo. Y lo que veo en todos esos requerimientos son muchas cuestiones de seguridad y nada de seguridad clínica. Se perdió el concepto. Nadie me preguntó, ¿tu sistema va a generar que muera más gente? ¿Va a generar que más gente tenga algún efecto adverso? ¿O que alguna gente tenga un efecto adverso? La respuesta es sí. Sí va a pasar eso. Sí. Porque, como dijo otro autor antes que yo, ahí va. Los sistemas de información vinieron a solucionar un montón de errores. El paper que tienen a mi derecha es fundacional para lo que era la seguridad, errar humano es, y decía, se muere la cantidad de gente que equivale a un jumbo jet todos los días en Estados Unidos, más, exponencialmente más que la gente que muere por sobredosis de droga, por errores médicos. Entonces algo había que hacer, y uno de esos algo que había que hacer era introducir tecnología de información. Es importante, vinieron a resolver errores. Pero como les dice este otro paper, que tuve la suerte de participar en ese con Charlie Otero, que también se fue, porque él sabrá por qué, introducen errores que en algún momento llamamos inesperados. Unexpected consequences. No son inesperados. Ya hay mucha bibliografía. Y ya sabemos que la introducción de un sistema genera nuevos errores. Así que si viene alguien de una empresa privada como yo, o cualquier otra persona que le gusta hablar de tecnología de información en salud, y les dice que son sistemas perfectos y que arreglan todos los males, no, eso es incorrecto. Ahora, son muy valiosos y hay mucho que hacer, pero hay mucho que hacer en hacerlos más seguros todavía para los pacientes. Entonces, en otros países, empezaron a regular esto. Porque se dieron cuenta que si antes hacíamos errores, la computadora iba a hacer que los hiciéramos más rápido. Porque nos das más acceso, más ubicuidad, acceso más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, el potencial para los errores era grande. Y empezaron a regular. La regulación empieza con recomendaciones. Las recomendaciones luego se ponen más severas y después se vuelven mandatorias, en cualquier forma. El día de hoy, si ustedes quieren vender un software en el Reino Unido, la Comunidad Europea, Asia o Australia, tienen que tener ciertos procesos que garanticen que su sistema es tan seguro como sea posible. Y ahora vamos a ver bien qué significa eso. ¿Alguien lo solicita en Latinoamérica? Hoy, no. Nadie. Yo podría ni hablarles de este tema porque nadie me va a demandar que mi sistema sea más seguro, porque parece que no es tan importante, porque la innovación es lo más importante, entonces avancemos como sea y no miremos bien cómo estamos avanzando. Las soluciones de hoy suelen ser los problemas de mañana. Entonces, si hay cosas que ya sabemos, porque tenemos el diario de mañana por otros lugares que ya avanzaron, bueno, aprovechemos a leerlo y veamos qué podemos ir resolviendo acá. Entonces, en todos estos países ya hay regulación y es demandada. No podés participar en un RFI si vos no cumplís con ciertos, un RFP, si no cumplís con ciertos estándares. ¿Cuáles son esos estándares? Ahí se ve bien. Son el DCB 129 y el DCB 160. Antes se llamaba
Sky se le decía, ahora cambió, es DSB. Y son dos estándares que lo que dice es, procesos que vos tenés que tener desarrollados o implementados para asegurarte que tu sistema sea tan seguro como sea posible y que cuando se implemente ese sistema sea tan seguro como sea posible. Porque no tiene que ver solamente con desarrollar software, tiene que ver también con cómo implementás ese software. Entonces, esos son dos estándares que son la Biblia. No podés participar en estos mercados si no cumplís con estos estándares. Y en Latinoamérica, y créanme, recorro Latinoamérica bastante por mi trabajo, nunca nadie me lo ha pedido, ni mencionado, ni nada. Ni esto, ni nada similar, por ahora. Pero veamos el diario de mañana y veamos qué va a pasar. ¿Qué dicen estos estándares? Se refiere a un proceso en el cual nos aseguramos la seguridad de este sistema. Y ahora sí voy a hablar de esa palabrita que es complicada. Tan seguro como sea posible. ¿Por qué? Porque nada es completamente seguro. Nada es. Pero tiene que tener un nivel de seguridad, mínima aunque sea. Ejemplo, ¿es más seguro usar un auto que usar un caballo? Sí, es más seguro. Está comprobado, hay estadística y demás. Si todos usáramos caballos como usamos autos, estaríamos peor. Pero trajo nuevos problemas. Entonces, por ejemplo, como mínimo, vos tenés que tener un cinturón de seguridad. Y hoy por hoy, un airbag al menos en el conductor. Ya no te van a vender autos sin esto. No te lo van a vender. Son estándar mínimo. Este no es el estándar de tener 7, 8 airbags y ser ABS y todo. Este es el estándar mínimo. No podés en estos mercados vender un software si al menos no te aseguraste al máximo de tus capacidades de que es seguro para ser comercializado. Que un clínico, no se va a equivocar de paciente cuando esté haciendo una prescripción porque a tu sistema le faltó algo. O porque permitió que algo pasara que hizo que se confundiera ese clínico. Esto es el cinturón de seguridad. En América Latina nos venden sistemas sin cinturones de seguridad. Entonces empecemos a ver también estas cuestiones. Es el cinturón de seguridad. Yo creo que a todos nos gustaría tener un cinturón de seguridad. Entonces les voy a comentar cómo nosotros aplicamos este sistema. Te requiere primero que nada tener un programa de Clinical Safety Management. Este programa detalla todas las actividades que tu compañía tiene para asegurarse que esto, desde el momento que imaginamos una idea de un módulo o algo, hasta que eso llega a un usuario. Los testeos que vos hacés, las certificaciones en el proceso de desarrollo de software que vos tenés, etcétera, etcétera. Tenés que tenerlo todo documentado y tenés que hacer una búsqueda activa, proactiva y reactiva de riesgos conocidos y riesgos nuevos que van surgiendo. Cuando yo empecé en Informática en Salud con Sonia Benítez y detecté un bug, lo escribí con A. Pensé que así se escribía un bug. Después me di cuenta que no, era un bug con U y que hay muchos y que esos bugs requieren atención. Cuando un software es utilizado en 1200 lugares distintos, tu probabilidad de bug es menor, pero existe y tenés que documentarla y transmitir eso a los clientes. Entonces tenés que tener un programa hecho. Y además de tener un programa hecho, firmado y con responsabilidades, tenés que generar un registro de riesgos. Entonces qué interesante cuando ahora viene un vendor, que parece que si trabajás en una empresa dejás de ser clínico, informático, todo y sos un vendor nada más. Viene un vendor y te dice, mi sistema cumple con esto, esto y esto, pero mi sistema, que te va a ayudar para muchas cosas, también introduce 74 riesgos nuevos a la práctica de la medicina. 74 riesgos nuevos que tengo que tener completamente identificados y te los tengo que dar a vos como cliente. Y además tengo que tener causas para esos riesgos, porque cada riesgo tiene múltiples causas. Que un médico se equivoque de registro clínico no es por una sola causa, es por múltiples causas. Y alguien me va a decir, es culpa del médico si no se dio cuenta que estaba en otra historia clínica. No, no es solamente culpa del médico. Tu sistema pudo haber favorecido, por la ubicuidad que nos da en el acceso, a que eso pasara. Entonces tenés que tener herramientas, como una transición de un paciente a otro, como una foto, etcétera, etcétera. Y tenés que tener controles, que son precisamente los que acabo de mencionar. Entonces tenés que tener riesgos, causas y controles. Entonces este vendor, que es comercial,
viene y les dice, acá tenés una lista completa de todos nuestros riesgos, las causas de esos riesgos y los controles que tenés que implementar. Y acá tenés un documento que habla de la estructura que tenemos y otro documento que dice, por esto, esto, esto y esto, nosotros consideramos que somos un software tan seguro como sea posible y estamos certificados, y la NHS, por ejemplo, en el Reino Unido, lo avala o no lo avala. Entonces tenés que tener ese proceso. ¿Y qué proceso interesante? Y seguramente están pensando, ¿estoy haciendo esas cosas en mi sistema? Algunas cosas sí las están haciendo otros sistemas. Porque todos, en el hospital italiano también hacemos pruebas de usabilidad y testeos y demás. Simplemente no lo tenemos todo estructurado de igual manera, quizás. Pero hay mucho de esto que sí se hace. Lo otro que tenés que tener es esto. Cuando hice esta presentación lo hice con algo que se llama movimiento mágico. Requiere la última versión de PowerPoint, no es la que está en esta máquina, entonces se ve medio feo. Pido perdón por eso, pero así es. Tenés que tener un equipo clínico en su mayoría, pero no exclusivamente, compuesto de todas las regiones, en este caso todas las regiones donde nosotros ofrecemos nuestro sistema, que tienen que estar trabajando en ese ejercicio reactivo y proactivo para asegurarse que este sistema es tan seguro. Entra el Clinical Safety Group, van a ver mi nombre ahí en algún lado. Nos reunimos una vez por semana, es difícil porque hay gente de China, de Australia y demás, pero se busca un horario, nos reunimos una vez por semana, 2 horas, discutimos los riesgos, la evaluación de los mismos y demás. Este es un programa. Primera pregunta, ¿por qué necesitas un médico si esto es multidisciplinario y demás? ¿A alguien se le ocurre por qué necesitas un médico como máximo responsable? ¿Alguien? Pasa en la medicina todo el tiempo y no nos gusta a nadie. ¿Por qué necesitas un médico? ¿Quién dijo? Muy bien, excelente. ¿Saben por qué? Porque si vos no cumplís con esto, en estas regiones tienen los poderes que tener algo, que tienen que tener la habilidad de poder sacarte algo. Si nosotros no cumpliéramos con este estándar, a mí no me dejan practicar más la medicina. Así funciona. A mi colega en el Reino Unido le quitan la licencia para practicar la medicina. Entonces tiene que haber un máximo responsable al que pueda penalizar por no cumplir esto. Si algún error se comete con tu sistema, y errores pasan con los sistemas, vean los diarios, pasan todo el tiempo. Lean un paper reciente que habla de 9.000 errores en un sistema usado en el ambiente pediátrico y lo que eso causó. Pero vos tenés tu sistema instalado y lo podés avalar, no te vamos a quitar. No te vamos a quitar tu autorización para ejercer la medicina. Ahora, si no tenés este sistema implementado, no hay tu tía. Eso pasa en los países donde se exige, o donde te lo están exigiendo por contrato, aunque sea, no es normativo, pero te lo exijo por un contrato. Que también pasa. Por ejemplo, en Malasia no es normativo, pero cuando querés vender un sistema ahí, un lugar privado, te lo exigen por contrato. Y tal, Burbungrad, creo que se llama. Un ejemplo más común. ¿Y qué hacemos estos clínicos? Nos juntamos en estas reuniones, analizamos los eventos de seguridad clínica, los eventos que pueden impactar en la seguridad clínica, y qué emoción ver a Pablo Otero entrando a la sala, pediatra, excelentísima pediatra, y me sacó de tema de la emoción. Bien, analizamos un evento de seguridad y lo que tenemos que hacer es clasificar ese evento de seguridad en niveles de riesgo, ahora lo van a ver, esto es estándar para la industria, y a partir de eso tenemos que alertar. Todo este sistema a propósito es transparente. Cuando hay un evento que consideramos vulnera la seguridad de un paciente y han utilizado nuestro sistema, inmediatamente nosotros lo tenemos que transparentar en un recurso web y nuestros clientes todos tienen visibilidad. Luego del análisis de ese problema se decide si se emite una alerta o no, pero está disponible inmediatamente para que cualquier cliente en cualquier lado del mundo pueda ver que hubo un evento en algún lado y esté enterado de si eso le puede o no afectar a él. Así es como lo haces. Tenés que ser transparente. Nos reunimos, analizamos los casos, discutimos, no siempre estamos de acuerdo, pero finalmente se llega a un resultado final y la máxima autoridad responsable, que es la que efectivamente en esa región va a perder su licencia, es la que dice, este es el nivel de riesgo. Y con eso
las acciones que se toman a partir de ahí. Vamos a jugar con eso también. Es muy importante. ¿Cómo evaluamos esos riesgos? Primero, consideramos riesgos hacia el paciente. Yo no me fijo si el médico le dio tendinitis por usar el sistema. No me preocupa eso. No digo que no sea importante, digo que no es lo que vemos. No consideramos uso nefario. El uso nefario es, yo la verdad que usé el sistema para matar a alguien. ¿Puedo usar el sistema para matar a alguien? Sí. De igual manera que si no tuviera sistema. Podés darle una dosis letal a alguien y por la teoría del queso que mostró el doctor, esa dosis letal puede matar a alguien. No voy a considerar eso como seguridad clínica, no porque no sea importante, sino porque excede las capacidades de este sistema. Y lo otro, entendiendo que estás usando el sistema para lo que fue diseñado. Gran tuiteador, te sigo muy bien. Entonces, si vos usaste el sistema del registro clínico electrónico para atender perros, no era eso para lo que lo había diseñado. Entonces, esos son controles. Ese es el caso donde trabajamos. Recibimos esas alertas de dos maneras. Primero, lo proactivo lo hacemos antes de liberar el producto. Liberamos producto todos los años. Antes de eso hacemos el proactivo. Lo reactivo puede venir por el uso interno del sistema, el QA constante, o porque un cliente lo alerta directamente. Esto es un bug que impacta la seguridad clínica. E inmediatamente entra este grupo y este grupo lo tiene que evaluar. Y así es como vamos asegurándonos que nos mantenemos al día con estos riesgos y vamos aumentando nuestra documentación y abordando los problemas. Entonces puede ser el mismo cliente que lo levante y ojalá que así sea. Y lo hacen, créanme que lo hacen. Ahora, a veces levantan algo como un evento de seguridad clínica y no lo es. Y muchas veces sí lo es. Eso es la función del grupo de seguridad clínica. Cada riesgo que nosotros identificamos puede tener distintas causas y múltiples controles. Como les decía, si un riesgo que vos podés tener entonces era el riesgo de que te prescriban una medicación. Ese es el riesgo, te prescribieron una medicación que no era para vos, era para otro paciente. Una causa es que el médico se equivocó de paciente. Las causas pueden ser múltiples. Puede ser que no se equivocó de paciente, se equivocó de droga. ¿Sí? Se equivocó de fármaco porque usó un drop-down menu y vos tenías un drop-down menu en vez de un radio button y eso generó el error. No usabas letras diferentes para evitar ese error. Había muchas opciones. Entonces vos tenés que identificarlas y cuáles son los controles para que eso no pase. Ese es el ejercicio que nosotros hacemos. Y clasificamos los riesgos, y esto es súper interesante, es muy difícil ponerse de acuerdo. Vamos a ver un riesgo entre todos y vamos a tratar de clasificarlo. A ver, supónganse que la puerta está allá, ¿verdad? Yo entré por ahí, pero la puerta está allá. Supónganse que hubiera en la entrada de la puerta una topetina fija en el piso. Y ustedes entran por esa puerta y se golpean el pie. Está fija ahí, está todo el tiempo. ¿Cuál es la frecuencia en la cual la gente se va a golpear el pie con una topetina que está ahí permanentemente? Yo diría que la frecuencia es alta. Todos nos vamos a golpear, o la gran mayoría se va a golpear porque hay una topetina en el medio del camino y me la golpeo. ¿Cuál es la severidad de ese evento de seguridad? ¿Qué es lo más frecuente que va a pasar si te golpeas con una topetina en el piso? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué te va a pasar? Me golpeé el pie con una topetina. Te podés caer, o te podés tropezar, pero lo más probable es que va a ser algo leve. Y ahí están las dos dimensiones de los eventos. La frecuencia y la severidad. Lo que yo tengo que abordar es el caso más frecuente. Porque también podría pasar que yo entro con la mala suerte, golpeo eso, me caigo, me rompo la pierna y estoy como Sonia. Y ahí ya la severidad es más alta. Entonces, cuando vos analizás esto y es estandarizado, tenés que buscar el caso más común. No irte hay una posibilidad, sino que ir al caso más común. Ahora, si estás vendiendo tu sistema en un ambiente peculiar, como el pediátrico, lo que antes era un riesgo leve o medio, puede convertirse en un riesgo mucho más severo, ¿sí? Por la fragilidad de ese paciente. Entonces lo tenés que tener claro cuando haces tu matriz de riesgo. Y eso es lo que nosotros hacemos constantemente o tratamos de hacer. Y pasa con nuestro sistema, hay que reconocerlo. Si vos pensás que no tenés ningún problema, ese es tu primer problema. Entonces, severidad y frecuencia son las dimensiones para cada evento. Ya le dije los números, pero vamos a repetirlos.
Bueno, pasaron los números, créanme, tenemos 74 riesgos, ¿sí? Correctamente identificados y demás. Y acá quiero hacer una pausa. ¿No hay regulación en Argentina? ¿No hay regulación en los Estados Unidos? ¿Está regulado esto? ¿Alguien sabe? ¿Debería estarlo? Escucha, es un tema importante. ¿Y vieron cómo hay un...? Escucha, la verdad que no sé. ¿Alguien sabe lo que es un dispositivo médico? Deme un ejemplo de dispositivo médico, esa la sabemos todos. María Quispe, un ejemplo de dispositivo médico. ¿Qué cosa? Un glucómetro. Excelente. Usted medís la glucemia. Si el dispositivo médico ese mide mal la glucemia y vos pensás que estás bien y no estás bien, ¿es un peligro? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Es un peligro? Es un peligro. Entonces los dispositivos médicos están intensamente regulados. Los regula la FDA, los regula la ANMAT en Argentina, etc. ¿Qué diferencia un sistema de información clínico, historia clínica, electrónica, con un dispositivo médico? Vieron que me acerqué el micrófono para misterio. ¿Qué lo diferencia? ¿Es un dispositivo médico? ¿Una historia clínica? Jaque mate. Esa es la discusión de hoy. No vean solamente el pasado o dentro de muchos años, vean lo que va a pasar el año que viene. ¿Es un dispositivo médico o no? Esa es la discusión que está hoy en todos lados. Para que tengan una idea, desde el año que viene, mayo del año que viene, en la Comunidad Europea, somos dispositivos médicos. Y ahí ya no te alcanza con decir que lo estás haciendo. Tenés que tener un sello que diga que está certificado y validado, como un glucómetro, como todo elemento que tiene un impacto. Y la clave en la disquisición de una u otra es el Clinical Decision Support. Porque lo que tiene un dispositivo médico, a diferencia de un sistema de información que inicialmente debería capturar información y presentar información y nada más, con eso estábamos salvados, es que hace algún proceso, algún algoritmo, algo que te da un número y te genera una acción, porque vos confías en ese número, como el glucómetro. Entonces, si vos tenés sistemas de decision support que te dicen que está pasando A, y en realidad porque el algoritmo está mal, estaba pasando B, problema para el paciente. Y ahí estamos. Esa es la discusión en la cual nos encontramos hoy en día. Y la que se viene. Y como ustedes sabrán muy bien, si la FDA termina regulando que sí somos un dispositivo médico, cosa que la industria teme, pero nadie sabe lo que va a pasar, ¿qué va a hacer la ANMAT como suele hacer la ANMAT? Ahí está. Voy a agrandar esa parte. Probablemente siga los pasos de la FDA. No está obligado a hacerlo, pero probablemente siga los pasos de la FDA. Y si sos un dispositivo médico, prepárate para tener todo este proceso bien armado, bien aceitado y demás. Entonces, con eso los dejo, les digo, no se asusten, los sistemas de información en salud son importantes, acuérdense, perdíamos un jumbo jet en Estados Unidos todos los días, eso ya no pasa, pero introducen nuevos problemas. Si no lo reconocemos, si no actuamos como corresponde y en vez de eso los ignoramos, vamos a tener nuevos problemas. Así que hay que estar atentos, seguir cómo esto evoluciona y aunque nadie se los pida, métanse en el tema, hagan el esfuerzo y hagan los mismos análisis en su sistema, o si tienen un vendor, pregúntenle cuáles son las medidas que vos tomás para asegurarte que esto sea bueno para mi paciente o por lo menos no lo perjudique. Muchas gracias. Como no hay creo, ¿sí? Les pregunto yo, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Les doy el micrófono? ¿O sería interesantísimo que haya preguntas? Adelante. Vino para preguntar. Persisten pagó el micrófono, pero no las pilas, entonces ahí está. Dale. Muy interesante, yo llegué justo para el final, pero lo de los dispositivos es todo un tema. Pues más allá que el software, es decir,
entra, si uno lo pone como, dispositivo suena medio despectivo en castellano, sin embargo, medical devices en inglés es mucho más fuerte. Uno lo llama como dispositivo y lo minimiza. El software ya es parte de la tecnología, y así como el software tiene que estar certificado, todavía nos falta un montón de cosas de clasificar y certificar, y la OMS está trabajando en esa línea. Porque nosotros probamos por la historia clínica, pero ¿quién me dice que un tomógrafo es bueno, que un ecógrafo es bueno, que un catéter es bueno? Y eso puede llegar a ocasionar mucho más daño que la historia clínica. Entonces a veces es, como al principio hablábamos de, hace 20 años atrás, que la historia en papel era peligrosa, que era ilegal y todo eso. Es decir, no carguemos tanto las tintas sobre la historia clínica, porque hasta que se defina bien cómo yo certifico una historia clínica, una cosa es por aspectos, por nivel de atención. ¿Quién va a poner la regla o la vara por el cual se va a medir la historia clínica? Con lo cual es, por más que lo tuyo suena, cuídense, es, bueno, pero ¿qué aspecto van a mirar? ¿Y quién tiene el poder de decir si es buena o es mala? Excelente. Creo que eso se abordó un poquito al principio, pero me permite dar un mayor nivel de granularidad en la respuesta. Primero, fuera de Latinoamérica, pero en Latinoamérica créanme que también, si no, no verían ese mensaje del ANMAT, los medical devices están regulados. Están regulados. Alguien va a tener, y les hago un comentario, como les dije que los sistemas de información en salud, si no cumplís con los estándares, lo único que pasa a día de hoy es, a mí me quitan la licencia, o a mi representante en el Reino Unido. Si vos sos un medical devices y no tenés certificación de la Comunidad Europea y vendés un glucómetro en la Comunidad Europea, vas preso. No hay tutía, eso está completamente definido. Todos los medical devices. Vas preso. Eso es así, es ley, que se cumpla o que no se cumpla, pero créanme, en el Reino Unido hay temores asociados, entonces si tenés el sello, tenés. Y a propósito, si vos sos un medical device, estás obligado a tener un médico en tu equipo. Eso hace que los costos se eleven mucho. No como en Argentina, en Europa pagan un poco más. Los costos aumentan. Entonces, eso está muy regulado. Los sistemas de información en salud son sistemas de información en salud ahora, por ahora no son medical devices, en el futuro aparentemente lo van a hacer. Tienen otros estándares, que son los que veíamos ahora, como el DSB 129 y el DSB 160. Eso lo que va a hacer es, lo más probable, lo que se cree que va a pasar es, eso lo va a tomar la Comunidad Europea, lo va a tomar ISO y van a ser estándares ISO y estándares de la Comunidad Europea. ¿Quién lo hace en el Reino Unido? NHS Digital. Ahora, NHS Digital, y me permite aclarar esto, no certifica, no te va a ir a buscar para ver si vos lo hacés. Pero cuidado que tengas un evento y no lo tengas. Si vos respondés una RFP y decís, usted adhiere al proceso de clinical safety y tiene compliance con el estándar tal y tal y tal, y vos ponés que sí, perfecto, no voy a ir y mostrame todo, no va a ser eso. Pero si tenés un evento de seguridad clínica, como nos ha pasado a nosotros también, un paciente en Australia falleció y había una razón en la cual el sistema pudo haber beneficiado que eso pasara, van a buscarte, en Australia también tienen el NHS Digital, le cambiaron el nombre hace poco, y lo que van a hacer es preguntarte, ¿tenés este sistema? Sí, mostrame toda la documentación. Perfecto. No quiere decir que no hubo un problema, pero vos hiciste al máximo de tus capacidades un esfuerzo para que esto pase. Y ellos pueden identificar dónde está el problema. Porque, por ejemplo, el clínico pudo no haber sido capacitado en cómo se hace una prescripción, y se equivocó. Entonces vos en tu programa de Clinical Safety tenés que decir, este hazard que tenía, que tiene esta causa, uno de los controles es la capacitación, y esta es la manera que se tienen que capacitar, y está en esta página del documento. Si eso no llega a estar, ahí sos plausible. Pero nadie va a certificarte, y es importante por la palabra certificar, lo que van a hacer es, ok, lo tenés, vos estás diciendo que lo tenés. Ojito que te pase algo y no estabas cumpliendo. Eso. Hoy en Latinoamérica nadie nos pide absolutamente nada de eso. Pero a mí como clínico, que me importa lo que hago, porque Laurita Martínez me enseñó que era importante, a mí me deja mucho más tranquilo saber que esto existe. Es tremendamente costoso el proceso, pero saber que existe, yo sé que, pucha, aunque nadie me lo pida, sé que estoy haciendo lo mejor, sé que la empresa está haciendo el mayor esfuerzo posible para que esto no pase en los pacientes. Así que gracias, Paula, por tu pregunta. Y ojalá haya más preguntas, me encantaría, pero ¿alguien más? ¿Sí? Fantástico. Daniel, ¿es de China? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dos preguntas tengo. Bueno.
Primero, ¿cuánto crees vos que incrementa el costo de un software implementar este tipo de estructura. de estructura, de sistema de control? Sobre todo pensando que hay decenas de empresas desarrolladoras de software acá que creo yo que no tienen ni la vista puesta en esto, ni saben que esto existe. Bien. Si se les empieza a imponer. Y en segundo lugar, ¿cómo crees vos que esto se puede adaptar a los desarrollos in-house? Que también nosotros tenemos varios. Gracias por tu pregunta. La primera, ¿cuánto cuesta? No puedo decir en detalle, pero puedo ayudar a dimensionar. Tenemos, como dije al principio, 74 hazards. Esos 74 hazards son públicos. Te puedo decir que el 85 o el 90% son comunes para todos los sistemas. Entonces, o más inclusive. Hay un paper, ese que te mostré al principio, que ya te dice cuáles son los riesgos. Entonces, si vos ya sabés cuáles son los riesgos y empezás a trabajar en las causas y los controles, que muchos de los cuales están identificados, pero en tu sistema van a ser distintos, te reduce un poco el trabajo. Lo primero es reconocerlo, no somos perfectos, nadie es perfecto. Hay riesgos ya documentados, empecemos por eso. Nadie te va a demandar que de hoy a mañana tengas todo el proceso aceitado, pero sí que vayas en esa dirección. Hoy en Latinoamérica ni siquiera requerimos un clínico. Yo te diría, tené un clínico, tené a alguien también de otra área, no tiene que ser dedicación exclusiva, pero sí tiene que darse un momento en su proceso de QA, y imagino que toda empresa que desarrolla software tiene un proceso de QA, tiene que tener un momento en el cual analiza estas cosas y empieza a trabajarlo de ahí. Tener este sistema a nivel global, como lo tenemos nosotros, es más costoso sin duda, porque tenés que trabajar para todo el planeta. Pero cuando estás empezando con tu herramienta, lo antes que empeces mejor. Porque si tenés que empezar con una herramienta que ya existe, es todo reactivo. Tenés que ir atrás. Si estás haciéndolo con una empresa que está empezando, o un desarrollo propio que inicia, empezás a valorar estas cosas desde el principio. En la industria hay mucha documentación de cuáles son las formas que vos desarrollás algo. Ni siquiera tiene que ver con la seguridad clínica, tiene que ver con buenas prácticas. Hay que conocerlas y actuar. Si a mí cuando hacía pediatría me decían, hacé una historia clínica, y yo hubiese hecho lo que consideraba que era más lindo y más bueno, y hasta le ponía el día de cumpleaños. Después entendí que había mucha bibliografía, mucha cosa que me podía ayudar a hacerlo más seguro. En el caso del desarrollo in-house, yo te puedo decir que tuve la suerte de formarme como informático en salud en el Hospital Italiano. Y tiene para mí el mejor sistema con el cual yo haya trabajado. Yo tengo mi visión de si un sistema puede ser fácilmente exportado a otros lugares o no, y qué necesita. Pero para el Hospital Italiano, el sistema ese para mí era fantástico. ¿Tiene todo lo necesario el Hospital Italiano para introducir un programa como este? Definitivamente. Hay muchas cosas que se hacen, pero necesita estructurarse y organizarse, y tiene la gente para hacerlo. Entiendo igual que eso es el Hospital Italiano, que tiene una infraestructura y un liderazgo y algo que es muy difícil de imitar. Voy acá, no se olviden que estoy completamente sesgado, trabajo en Intersystem, somos un vendor, fabricamos. Hay alguna razón en particular, hay razones por las cuales las soluciones propias en Estados Unidos no existen más y en Europa están desapareciendo. Es muy difícil, Pero si sos el Hospital Italiano, tenés los recursos, tenés el conocimiento y podés hacerlo, sin duda lo podés hacer y les costaría mucho menos porque ya tienen todo lo necesario para hacerlo. Si querés empezar de cero con un desarrollo propio, bueno, es una decisión de cada uno. Espero haber respondido a tu pregunta, perdón. Gracias. ¿Alguien levantó por allá, verdad? Ahí. Ah, perdón. Qué bueno que haya preguntas. Me siento revitalizado. Si no... Aquel... ahí estaba. ¿Hay alguna pregunta? Él había levantado el brazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta más terrenal aplicable a otras instituciones que no sea el italiano y que Sí. por ahí no tenga el mismo organigrama o que esto no lo tenga en agenda. Sí. ¿Quién debería tomar este tema en cualquier institución de salud? Porque uno imagina el área de seguridad del paciente y está más que nada enfocada a las cuestiones clínicas, pero no tiene tanto conocimiento de informática. El área de seguridad informática, obviamente, es especialista en esto,
pero no tiene tanto conocimiento clínico. Si fuera el área de sistemas, estaría actuando como control de sus propias implementaciones y por ahí no sería un área adecuada. En cualquier institución no ideal como el italiano, ¿qué área imaginás? Bien, gracias por tu pregunta. ¿Quién debería, dijiste? No quién ¿Quién debería? ¿Quién debería? Bien. Primero, yo les hablé de dos estándares, DSB 129 y DSB 160. Todo lo que hablé era del 129. ¿Saben lo que dice el 160? ¿Cuáles son las responsabilidades de una institución de salud para asegurarse que ese sistema sea tan seguro como sea posible? Y eso es una institución que ni siquiera desarrolló ese sistema, que implementa ese sistema. Porque si ustedes piensan que el sistema es del vendor, no, es de la institución. ¿Por qué? Porque la institución tiene que recibir la documentación que le da el vendor, tomar esa documentación e implementar ese sistema de seguridad. Porque si yo te digo que los controles tienen que ver, algunos con capacitación, ahora yo busco el problema, hubo un problema, voy al vendor, al dueño del sistema, me da toda la documentación, cumpliste con todo, perfecto, veo que está. Ahora voy a la institución, donde me falleció ese paciente, y le pregunto, dame tu documentación del DSB 160 donde dice que implementaste con todo esto y que vos estabas en conocimiento de los riesgos y que aplicaste los controles. Y mostrámelo. Me lo tienen que mostrar y demás. Tienen tremendas responsabilidades, aunque no sean, si son fabricantes de software, si son homegrown, tienen los dos problemas. Pero si son implementadores, tienen que arranca cuando yo les doy la documentación, cuando el vendor les da la documentación. El que tiene que existir sí o sí es un rol que espero que más y más empiece a existir. Es el CMIO, Chief Medical Information Officer. ¿Puede tomar el rol el Chief Information Officer? Por las razones dadas antes, no, porque tengo que poder sacarle la licencia de practicar medicina a alguien. Hoy, no sé cómo se va a implementar en Latinoamérica, pero podría ser. En nuestro caso, firma el dueño de la empresa y firma Ethan Gershon, que es nuestro Clinical Safety Officer, y después firmamos nosotros. Cada uno de los doctores que lideran el director médico de Latinoamérica, el director médico del Reino Unido, el director médico de Asia-Pacífico, firmamos. Y nos hacemos responsables de esa región. En tanto y en cuanto yo esté cumpliendo y el cliente esté cumpliendo. Pero tiene que existir Ojalá hubiera más hospitales italianos, sé que es imposible, tampoco se requiere todo lo del hospital italiano, pero tiene que existir el rol del Chief Information Medical Officer, el rol del el jefe de seguridad, y tiene que trabajar en conjunto, tiene que haber una estructura. Es difícil, va a tomar tiempo reconocerlo, pero como dijo alguien en la charla de Paulo Otero, cuando quiero saber qué va a pasar en los 10 años, en próximos 10 años, miro a Estados Unidos. Cuando yo miro a Estados Unidos, digo, pucha, no está muy bien, no me ilusiono mucho con el futuro. Entonces lo que prefiero hacer es ver el diario de mañana y tomar las medidas necesarias ahora para que eso no sea un problema. Pero gracias por tu pregunta. Muchas gracias.